Hola comunidad del último huésped, me llamo Esmeralda y les quiero contar el terror que vivió mi familia durante parte de mi vida. Pero antes les platicaré la primera parte de esta historia narrada desde el punto de vista de mi padre, ya que tanto él y yo teníamos una opinión diferente de su patrón. Saludos comunidad del último huésped, me llamo Valente. Siempre fuimos una familia humilde. Desde que tengo memoria hubo carencias, pero mi esposa y yo hicimos todo lo posible para que nuestros hijos tuvieran una vida mejor que la nuestra. Éramos campesinos, bajamos de la sierra cuando decidimos casarnos. Mis padres me heredaron un pequeño terreno y ahí levanté nuestra casa de adobe y teja. No era grande, tampoco era bonita, pero era nuestra, y eso bastaba. Vivíamos a unos metros del río. Por las tardes, cuando el sol comenzaba a bajar, nos íbamos los 4 a bañarnos ahí. Mis hijos corrían entre las piedras. Mi mujer se sentaba a lavar ropa mientras yo los vigilaba. El agua era fría, pero se sentía como un lujo. No voy a mentir, hubo tiempos muy duros, semanas enteras en las que no sabíamos cómo íbamos a completar para el mercado. Pero antes la vida era más tolerable. En el pueblo todavía existía el trueque. Cambiábamos maíz por frijol, leña por huevos, trabajo por comida, y eso nos salvó muchas veces. Mi esposa y yo siempre fuimos personas honradas. Pobreza nunca fue excusa para robar, mucho menos para faltarle el respeto a nadie. Mis hijos crecieron viendo eso, y me llena de orgullo saber que aprendieron el valor del trabajo limpio. Cerca del pueblo había un rancho. Yo crecí en uno y sé reconocerlos. Aquel lugar tenía más aspecto de propiedad privada. Solo una casa grande en medio del terreno, rodeada por una barda alta. No había corrales visibles ni sembradíos extensos, solo silencio. La gente hablaba mucho de esa propiedad. Decían que ahí vivía un brujo. Algunos lo decían en voz baja, otros con burla. Su nombre era Don Bastián. Muchos piensan que un brujo es sinónimo de maldad. Yo mismo lo pensé la primera vez que escuché su nombre, pero la verdad es distinta. Don Bastián siempre fue bueno con mi familia. Nos dio trabajo durante años y nunca nos faltó al respeto. Puede sonar extraño, 2 campesinos trabajando para un brujo. Yo mismo lo pensé al principio, pero mi acercamiento con él fue distinto a lo que imaginan. Fue una conversación sencilla que cambió mi destino. Cuando llegué al pueblo me dediqué a construir la casa. Mi esposa limpiaba casas ajenas, se llevaba a los niños pequeños con ella. Eran tranquilos, pero a veces hacían travesuras mientras ella tallaba pisos o sacudía muebles. Aún así nunca la despidieron. Siempre dijeron que eran niños bien educados. Yo me dedicaba a vender cáscara de coco seco y leña. En ese tiempo muchas casas usaban chimeneas de tierra. También los que vendían tamales o comida necesitaban fuego constante. La leña era necesaria, el coco seco también. Un día se me ocurrió juntar y vender ese material. No sabía si funcionaría, pero funcionó. No me hizo rico, pero me permitió llevar comida a casa. Poco a poco me fui haciendo conocido. Cargaba mi burro y recorría los ranchos cercanos. A veces no me compraban nada, otras veces ya me esperaban con el dinero listo. Había quienes me hacían pedidos cada 15 días, otros cada semana. Me levantaba a las 4 de la mañana, caminaba kilómetros bajo el sol, regresaba a las 8 de la noche con el cuerpo molido. Ganaba más que mi padre en sus mejores años. Podía comprar carne aunque fuera una vez a la semana. Mis hijos comían mejor que yo a su edad. Eso para mí era éxito. No teníamos para lujos, no había ropa nueva cada temporada, pero nunca faltó lo primordial. Y fue así como una tarde decidí subir por el sendero que llevaba a la casa de Don Bastián. Yo ya había escuchado muchos comentarios sobre él. Decían que trabajaba con magia oscura, que hacía amarres, que curaba enfermedades que llevaban años sin alivio, que ayudaba a que el trabajo mejorara, que abría caminos. Yo crecí escuchando historias de lo paranormal. En mi familia siempre se habló de eso con respeto, así que no me parecían cosas imposibles. Pero tampoco era algo que me obsesionara. En mi cabeza siempre estuvo la idea de que el esfuerzo trae resultados,
No era necesario nada de brujería. Esa tarde me acerqué a su casa. Había gente en su patio esperando. Llevaban una bebé en brazos. La mujer lloraba en silencio. El hombre miraba al suelo. Don Bastián me vio y me hizo una seña para que esperara. Me acerqué solo para decirle que traía leña, que si necesitaba podía vendérsela. Él me pidió que aguardara un momento. Su voz era tranquila. Esperé casi media hora. Cuando la pareja se fue, él se acercó a mí. Me ofreció agua. Me preguntó mi nombre. En los pueblos la gente conversa sin tanta desconfianza. Y así comenzamos a platicar. Ese día me compró poca leña, pero me la pagó mejor que cualquier otro cliente. Antes de irme me dijo que regresara la semana siguiente. Así comenzó todo. Empecé a llevarle leña cada semana. A veces iba solo. A veces llevaba a mi hijo pequeño montado en el burro. Don Bastián siempre lo trató con cariño. Le regalaba pequeños juguetes de madera. Le hablaba con paciencia. Yo nunca había pasado a la parte trasera de su casa. Siempre me pedía que dejara la leña en el patio delantero. La barda era alta. Lo único que sobresalía era un árbol enorme. Parecía una parota. El terreno era amplio, silencioso. Un día me preguntó si mi esposa podía ir a limpiar su casa. Yo ya le había contado que ella trabajaba haciendo aseo. Aceptamos. La primera vez fui con ella. La casa era grande, más grande de lo que imaginé. Los cuartos estaban bien construidos. No había lujo exagerado, pero sí había espacio. Lo que me llamó la atención fue la parte trasera del terreno. Dentro de la barda solo había tierra removida. Nada sembrado, nada construido. Solo suelo oscuro como si lo hubieran trabajado muchas veces. Con el tiempo fuimos ganando su confianza, y él la nuestra. Es verdad que en ocasiones mi esposa me decía que la casa se sentía pesada, sobre todo cuando limpiaba ciertos cuartos más aislados, espacios donde la luz apenas entraba. Solo había un cuarto al que no entrábamos. Ese cuarto era donde él hacía sus trabajos. La puerta siempre estaba cerrada. Fue como a los 6 meses de estar trabajando con él cuando me pidió un favor distinto. Me dijo que necesitaba que hiciera un hoyo en la parte trasera del patio. No me explicó para qué. Solo me dio las medidas: 2 metros de profundidad, 1 metro de ancho. Me pareció exagerado. Pensé que tal vez iba a enterrar algún objeto grande, o quizá algún animal. No hice preguntas, tomé la pala y comencé a cavar. La tierra estaba suelta, como si antes ya la hubieran removido en esa zona. Cuando terminé, él se acercó al borde del hoyo y lo miró con atención. Después me dijo algo que me heló el cuerpo: «Vamos a enterrar a alguien ahí». Sentí un vacío en el estómago. No dije nada, pero mi cara me traicionó. Él notó mi incomodidad. Me aseguró que no era nada malo, que una familia quería enterrar a un ser querido en su propiedad, que era un favor especial. Era la primera vez que escuchaba de un panteón privado dentro de una casa. No supe qué pensar, pero también sabía que me iba a pagar, y en mi situación uno aprende a no hacer demasiadas preguntas. Esa misma tarde llegó una camioneta vieja. Bajaron una caja grande de madera. No era un ataúd formal, era simple, rústica. Uno de los familiares me ayudó a cargarla. Cuando la bajamos al hoyo sentí el peso y también el olor. Era fuerte, penetrante. No pregunté su nombre, no pregunté nada. La familia dijo unas palabras breves. No hubo ceremonia larga. Después comenzaron a retirarse. Lo que más me llamó la atención fue que don Bastián no colocó cruz ni lápida. Solo acomodó varias piedras sobre la tierra recién cubierta, como si marcara el lugar sin querer que resaltara demasiado. Cuando todo terminó me pidió que no me fuera todavía. Me dijo que antes debía hacerme una limpia. Era la primera vez que alguien hacía algo así conmigo. Sentí nervios, no miedo completo, pero sí tensión. Me quedé en una esquina del terreno, cerca de la gran parota que dominaba el patio. Miraba el suelo mientras él preparaba todo. Luego me invitó a pasar al cuarto donde hacía sus trabajos. Nunca había entrado ahí. El espacio era más amplio de lo que imaginé. Había muchas veladoras encendidas.
El aire estaba denso. En las paredes había figuras religiosas, algunas conocidas, otras que yo jamás había visto, imágenes que no pertenecían a la iglesia donde yo me había hincado de niño. No levanté demasiado la mirada. Mis padres siempre me enseñaron a bajar los ojos en lugares que no entendía. Era una costumbre vieja. Me pidió que me sentara en una silla de madera al centro del cuarto. Tomó unas ramas y comenzó a pasarlas por mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Rezaba un Padre Nuestro en voz baja. Me pidió que me relajara, que no tuviera miedo, que no estaba haciendo nada malo. Me explicó que no quería que yo me llevara ninguna energía pesada. Dijo que la persona que acabábamos de enterrar no había sido buena en vida, que había hecho daño, que era mejor protegerse. No pregunté más, pero algo me inquietaba. Si era alguien tan negativo, si había hecho tanto mal, ¿por qué tenerlo enterrado dentro de tu propia barda? Supuse que él sabía lo que hacía, que entendía cosas que yo no comprendía. Dejé que terminara sus oraciones. Al final me roció agua bendita en la frente, en las manos. Antes de salir me pidió algo más, que no dijera nada, ni a mi esposa, ni a nadie del pueblo. Me aseguró que él hablaría con mi mujer cuando fuera a limpiar, pero que yo debía guardar silencio. Acepté. Cuando salí el sol ya estaba ocultándose. Me sentía confundido, pero también llevaba en el bolsillo casi 3 veces más dinero de lo habitual. Además me dio fruta, utensilios de cocina nuevos que dijo no necesitar. Esa noche mis hijos cenaron mejor que nunca, y aunque yo en ese momento solo veía generosidad, hoy entiendo algo distinto. Don Bastián no solo estaba siendo bueno conmigo, también estaba comprando mi silencio. Cuando mi esposa se enteró de lo que había hecho aquella tarde, me dijo que también le parecía extraño, pero intentó buscarle sentido. Dijo que tal vez era parte de algún ritual de sanación, algo para liberar el alma de personas que en vida hicieron cosas malas. Quiso verlo desde ese lado. No hablamos mucho más del tema. En casa evitábamos profundizar en cosas que no entendíamos. Creíamos que hablar demasiado de eso podía traer energías pesadas. Así nos criaron. Desde entonces, cada vez que íbamos a la casa de don Bastián, nos hacía una limpia antes de retirarnos. Siempre decía que no había nada que temer, que todo estaba bajo control. Con el paso de los meses lo ayudé a enterrar a 3 personas más. Esta vez me encargó hacer las cajas. Me daba medidas exactas. Yo cortaba la madera con cuidado. Intentaba cumplir tal cual lo que me pedía. Nunca pregunté por qué esas dimensiones, solo trabajaba. Comenzó a llamarnos en distintos horarios, algunos días muy temprano, otros casi al anochecer. Yo prefería trabajar con él que recorrer los caminos vendiendo leña. Ganaba más, me agotaba menos. Incluso mi burro parecía descansar mejor en nuestro patio. Pero empezaron a suceder cosas que no sabíamos explicar. Pequeños ruidos en la madrugada, sensación de que alguien nos miraba cuando estábamos solos. Siempre encontrábamos una razón lógica. Decíamos que era porque ahora trabajábamos directamente con él, que antes no pasaba porque no estábamos tan cerca de esas cosas. Todo cambió con uno de los entierros. Recuerdo ese día con claridad. El olor era más fuerte que los anteriores. No hubo familiares presentes. Nadie llegó a despedirse. Don Bastián me pidió que dejara la caja en el patio delantero. Me dijo que saliera un momento, que él acomodaría el cuerpo dentro y luego me llamaría. Esperé afuera. Después me hizo pasar. La caja ya estaba cerrada. Esta vez el hoyo era más profundo que los anteriores. Lo bajamos con 2 cuerdas gruesas. La madera crujía por el peso. Tapamos todo con la misma tierra removida. Antes de eso me había pedido algo diferente. Me encargó hacer figuras de madera. La primera fue una cruz. Cuando terminamos el entierro la colocó sobre la tumba, pero la puso invertida. Sentí un escalofrío. No dije nada, pero sabía que eso no era una señal positiva. También me pidió hacer una caja pequeña, de 10 centímetros por 10. Dentro colocó una bolsa oscura. Se veía húmeda, como si tuviera algo espeso en su interior. No pregunté qué era,
A mi esposa le pidió que confeccionara muñecos de tela, 6 figuras pequeñas. No tenían que ser bonitas, solo cuerpos humanos simples, hechos con la misma tela que ella usaba para servilletas. Los colocamos en el hoyo, no dentro de la caja principal, alrededor. 1 en cada esquina, 2 más a los lados. El olor mientras bajábamos la caja era insoportable. Tenía que girar el rostro para no vomitar. Incluso después de tapar la tumba, el aroma seguía impregnado en el aire. Cuando terminamos, don Bastián me miró fijamente. Me dijo que si comenzaba a tener sueños pesados, sueños muy reales, no debía preocuparme, que los tomara como simples pesadillas, que no les diera importancia. También me confesó que la persona enterrada había hecho mucho daño en vida, que ni su propia familia lo quería, que nadie quiso hacerse cargo. Le pregunté entonces por qué lo enterraba en su propiedad, si era alguien tan negativo. Dijo que era como una colección de difuntos. Lo dijo con naturalidad, como quien habla de objetos guardados en una repisa. Yo intenté convencerme de que era solo un cementerio personal, que él sabía lo que hacía, que entendía cosas que yo no comprendía. Las cosas extrañas comenzaron después de aquel entierro. Lo primero que notamos fue el cambio en don Bastián. Mi esposa fue quien lo percibió antes que yo. Me dijo que lo sentía más débil, más lento al hablar. A veces se quedaba mirando un punto fijo como si le costara concentrarse. En una ocasión le confesó que tenía mareos. Ella le preparó tés, le hizo compañía, intentó ayudarlo como ayudaría a cualquier persona mayor del pueblo. Ese mismo día llegó una familia a buscarlo. No pudo atenderlos. Dijo que se sentía muy mal. Se encerró en su cuarto de trabajos toda la tarde. Le pidió a mi esposa que no se preocupara, que solo necesitaba trabajar sus energías, que lo dejara solo. Mi esposa se quedó limpiando hasta tarde. Cuando salió ya había oscurecido. Esa vez decidió llevarse al burrito para no caminar sola. El camino de regreso era en su mayor parte de bajada, más rápido. Pero algo no estuvo bien. Ella me contó que el burrito comenzó a ponerse inquieto. De repente se agitaba. Intentaba acelerar sin motivo. Ella conoce a ese animal. Sabe cuando algo lo altera. En una parte del sendero vio a un hombre parado entre la maleza. Llevaba una bata blanca, como las que usan los enfermos en hospital. Estaba de perfil, miraba hacia el suelo. Se le notaba una barba ligera, cabello corto. No pudo distinguir bien el rostro, ya era tarde, había sombras. Aún así le dio las buenas noches y siguió de largo. Intentó no pensar en eso, pero al avanzar sentía la necesidad de mirar hacia atrás, y cada vez que lo hacía lo veía ahí, no desaparecía. La bata blanca resaltaba demasiado en la oscuridad. A veces parecía entre los árboles, otras veces al fondo del sendero, como si la distancia no fuera clara. El burrito estaba tenso. Ella lo sentía en la soga, en los movimientos bruscos. De vez en cuando parecía querer correr. Ella lo sujetaba con fuerza para que no saliera desbocado. Me dijo que casi al llegar a la casa comenzó a sentir que esa persona estaba más cerca. No sabía cómo explicarlo. No lo veía correr. No lo veía avanzar con rapidez, pero la distancia se acortaba. La bata seguía brillando en la noche. Cuando faltaban pocos minutos para llegar, escuchó un resoplido fuerte a su lado. Volteó de inmediato. El hombre caminaba junto a ella, a menos de 1 metro. Se asustó tanto que casi pierde el equilibrio. La silla del burro estaba mal ajustada y por poco se voltea. Intentó mantenerse firme. Cuando volvió a mirar hacia el lado, ya no había nadie. Nada, solo el camino, la noche. Ella asegura que fue el mismo hombre que vio entre la maleza, el mismo de la bata blanca. Dice que la siguió todo el trayecto. Me lo contó con seguridad. No dudaba, no exageraba. La conozco. Sé cuando algo la impacta de verdad. Esa noche intenté tranquilizarla. Le dije que tal vez fue alguien del pueblo, algún trabajador que pasó por ahí. Rezamos nuestras oraciones como siempre. Los niños se quedaron dormidos temprano. Nos acostamos fingiendo normalidad. Esa misma noche no tardamos en escuchar el primer ruido. Nuestra casa nunca fue muy segura.
Las puertas eran de madera sencilla, tenían una cadena por dentro y nada más. Nunca nos preocupó demasiado. Vivíamos apartados, pero el pueblo siempre fue tranquilo. Nadie se mete con nadie. El sonido comenzó como un empujón leve. No era un intento claro de abrir la puerta. No era alguien moviendo la manija. Era como si algo la presionara sin fuerza suficiente. Lo primero que pensé fue en el burro. Creí que tal vez se había acercado demasiado y estaba empujando con el cuerpo. Me levanté despacio. Le dije a mi esposa que se quedara acostada, que no era nada. Pero al acercarme a la puerta el movimiento continuaba. Y entonces entendí que no era un animal. Había alguien del otro lado. No me pegué demasiado. Pregunté en voz firme quién era, qué quería. No hubo respuesta. Solo vi una silueta a través de la rendija. No podía ver el rostro, solo la figura empujando con insistencia. La cadena evitaba que la puerta cediera por completo. Volví a levantar la voz, esta vez más fuerte. Mi esposa se asomó por la esquina del cuarto. Me preguntó qué pasaba. Se acercó a mí, miró por la rendija. Entonces me dijo en voz baja y quebrada que era el mismo hombre que la había seguido. Sentí cómo se me erizaba la piel. No fue miedo inmediato, fue una sensación fría recorriéndome la espalda. Volví a gritar. Pregunté qué quería, que se fuera. La persona no habló, solo seguía empujando. Tomé el machete que siempre dejo cerca de la puerta. Lo metí por el pequeño espacio que permitía la cadena y lo moví hacia adelante, a ciegas. En ese instante los golpes se detuvieron. No abrimos. Yo me asomé con cuidado por el mismo espacio donde había sacado el machete. Lo vi. Estaba parado bajo uno de nuestros árboles, dentro de nuestro patio. No había luz en esa parte, solo oscuridad. Pero la bata blanca resaltaba. Era como ver una figura humana suspendida en la noche, sin rostro visible, sin movimiento claro, solo de pie. Mi esposa me tomó del brazo. Me dijo que no saliera por nada del mundo, que nos fuéramos al cuarto de los niños. Ella repetía que sentía que no era una persona normal. Decía que era una presencia de esas que don Bastián mencionaba cuando hablaba de energías. Decía que estaba segura de que la había seguido todo el camino hasta la casa. Yo quería salir, quería correrlo de mi propiedad, gritarle en la cara. Pero la forma en que mi esposa me hablaba me detuvo. No era pánico exagerado, era certeza. Nos metimos al cuarto de los niños, cerramos la puerta, rezamos en voz baja. Y mientras abrazaba a mi hijo menor, escuché pasos sobre la tierra de nuestro patio, lentos y arrastrados, como si alguien caminara sin prisa frente a nuestra casa. Al día siguiente fuimos con don Bastián. Yo no quería dejar pasar lo ocurrido, mi esposa tampoco. Nos recibió con el rostro pálido. Se disculpó por el día anterior, dijo que había estado muy mal y que no pudo hacer sus rezos ni sus rituales completos. Lo dijo como si eso explicara todo. Nos dijo que lo más probable era que la persona que acabábamos de enterrar en el patio trasero hubiera seguido a mi mujer. Que esa presencia salió porque él no terminó de trabajar sus energías. Sentí un vacío en el pecho. Había escuchado historias de difuntos que se aparecen, de sombras que siguen a familiares, pero casi siempre cuando hay un vínculo, no cuando se trata de un desconocido. Además, aquella figura no solo se veía, se sentía pesada. Le pregunté cómo era posible que hubiera llegado hasta nuestra casa, cómo podía manifestarse de forma tan clara. Fue entonces cuando nos habló con más franqueza. Dijo que él trabajaba con la energía de los difuntos, no solo con el espíritu, con lo que queda impregnado después de que alguien pierde la vida. Nos explicó que hay personas que durante su vida sufrieron mucha brujería, que a veces esa energía no se disuelve al fallecer, que puede quedarse pegada a la familia y dividirla. Una de las primeras personas que enterramos, según él, estaba cargada de trabajos que otros le hicieron. Su familia, por miedo a que esa energía siguiera afectando a las siguientes generaciones, decidió dejar el cuerpo con él, para que continuara trabajando y mantuviera toda esa oscuridad contenida. Pero el último hombre era distinto.
Ese no había recibido brujería, ese la había hecho. Así como la primera persona que enterramos, que había hecho cosas malas, pero no tan fuertes como esta última. Nos dijo que cuando alguien practica brujería, el daño no se queda solo en otros. Tarde o temprano regresa, y muchas veces alcanza a los hijos, a quienes compartieron vida con esa persona. Por eso decidieron enterrarlo ahí. Era parte de su negocio, así lo dijo. Trabajaba para mantener esas energías controladas, para que no salieran al exterior. Aseguraba que lo que rodeó a esas personas en vida aún permanece en sus cuerpos. Dijo que las víctimas suelen descansar en semanas, pero quienes hicieron daño pueden permanecer condenados durante años, a veces toda la vida. Yo escuchaba todo eso sin saber qué pensar. En mi cabeza siempre creí que cuando alguien fallece simplemente descansa, que el juicio pertenece a Dios y nada más. Pero él me aseguró que no todo es tan simple, que depende mucho de cómo se vivió en este plano. Dijo que entendía si le teníamos miedo, que respetaría nuestra decisión si queríamos dejar de trabajar con él. Pero también ofreció algo más. Nos ofreció mejores pagos, más estabilidad. Incluso dijo que cuidaría a mi familia, que trabajaría para que mis hijos estuvieran sanos, para que no nos faltara lo bueno en la vida. Eso no me gustó. Le respondí que prefería que la vida tomara su curso, que no quería forzar nada que no fuera para nosotros. Él sonrió leve. Dijo que no nos daría nada que no mereciéramos, que cuando una persona es buena trae energías positivas, que lo único que haría sería ayudar a que se acercaran más rápido, que no era modificar el destino, era facilitarlo. También dijo que cuando alguien es malo es más sencillo enviarle energía negativa, que el corazón de cada quien determina qué tan fácil es mover las cosas a su alrededor. Yo estaba confundido, pero me hablaba con tanta calma, con tanta claridad, que parecía genuinamente interesado en que entendiéramos, como si quisiera que estuviéramos tranquilos. Seguimos trabajando con don Bastián. Mi esposa en ocasiones me decía que tenía miedo, no por nosotros, por los niños. Temía que algo pudiera alcanzarlos, que alguna energía se cruzara con ellos sin que nos diéramos cuenta. Pero siendo honesto, en ese tiempo no ocurrió nada malo con nuestros hijos. Al contrario, estaban sanos, más despiertos que nunca. Y a nosotros también nos empezó a ir mejor. Prácticamente nos volvimos su segunda mano. Nos confiaba tareas importantes. Nos llamaba para preparar cosas antes de que llegaran pacientes. Dejamos de limpiar casas. Dejé de recorrer caminos vendiendo leña. El dinero ya no faltaba. Don Bastián siempre fue atento con nosotros. Si había alguna diferencia, la hablaba con calma. Nunca nos hizo sentir menos. Trabajar con él significaba ver cosas fuertes. Llegaban pacientes con casos complicados, personas desesperadas. A veces no sabíamos exactamente qué tenían. Otras veces ellos mismos lo contaban mientras esperaban. Había quienes se sentaban a nuestro lado y comenzaban a hablar de su vida como si nos conocieran de años. Confesaban traiciones, enfermedades, miedos. A mí me inquietaba escucharlos. Sentía que su tristeza se me pegaba, como si su energía me dejara pesado. Don Bastián me dijo que no me preocupara, que muchas personas solo necesitan sacar lo que traen adentro, que escuchar no significa cargar, que él se encargaba de limpiar lo que quedara flotando. Recuerdo mucho a una mujer embarazada. Venía porque su esposo la había dejado por otra mujer. Decía que aquella le estaba haciendo brujería. Su embarazo era complicado. Los médicos intentaban ayudarla, pero ella aseguraba que había algo más. La vi varias veces. Venía casi cada 15 días. Llegaba con sus padres. Se notaba el miedo en sus ojos. Mi esposa y yo hablábamos de ella en casa. Nos preocupaba. El embarazo no avanzaba bien. Fue muy doloroso enterarnos de que perdió a su bebé. Don Bastián nos explicó que hay personas que hacen daño sin medir consecuencias. Dijo que cuando alguien trabaja con magia oscura, ésta se alimenta de lo puro, de lo bueno, de lo limpio, y que no hay nada más puro que la energía de un bebé. Sus palabras me dejaron pensando durante días. Con el tiempo aprendimos muchas cosas a su lado.
remedios, limpias sencillas, curaciones básicas que podíamos aplicar a nuestros hijos cuando enfermaban. Algunas mujeres del pueblo no confiaban en don Bastián, lo miraban con recelo, pero sí confiaban en mi esposa. Iban a nuestra casa para que les sobara el espanto, para que les diera masajes cuando tenían dolores, para que les hiciera limpias suaves. A don Bastián eso le gustaba. Decía que era bueno que la gente encontrara confianza en nosotros, que no todos estaban listos para acercarse a él. Y le juro que con nosotros nunca fue envidioso, nunca mostró mala intención. Lo curioso era cómo el pueblo nos veía distinto. A mi esposa no le decían bruja, le decían curandera, con respeto. A él, en cambio, lo señalaban como algo oscuro. Y yo empecé a notar algo que antes no entendía, que trabajar cerca de la oscuridad no significa ser oscuro, pero tampoco significa que la oscuridad no pueda rozarte. Durante los años siguientes, el panteón privado de don Bastián fue creciendo. No era algo constante, no llegaban cuerpos cada semana, pero sí aparecían de vez en cuando. Algunas veces eran cajas pequeñas, otras tenía que hacerlas más grandes porque las personas eran enterradas con ciertos objetos, bolsas con pertenencias, siempre bajo medidas exactas que él me indicaba. Con el tiempo el pueblo se dio cuenta de lo que ocurría dentro de esa barda. El rumor corrió rápido. Decían que ya tenía un cementerio propio, que eso no era normal. Hubo escándalo. Algunos nos advertían que saliéramos de ahí, que él hacía brujería con los cuerpos, que eso era cosa del demonio. Nos lo decían en voz baja, como consejo, pero con miedo. Mi esposa y yo dudábamos a veces, no voy a mentir, pero también confiábamos en lo que él nos explicaba. Tenía creencias extrañas, eso sí, pero también hablaba de Dios. Nos recomendaba rezarle a nuestros santos. Nos decía que nunca dejáramos la oración en casa. Siempre explicaba todo con transparencia. Si le hacíamos una pregunta, respondía con calma. Solo pedía discreción. Creo que sabía que el pueblo le tiraba tierra. Y también creo que no quería que nos fuéramos. Se esforzaba por convencernos sin presión, con paciencia. La situación se complicó cuando un hombre muy enfermo volvió a visitarlo. Ya había venido antes. En ese tiempo se veía fuerte, incluso parecía más joven que don Bastián. Pero con los años comenzó a deteriorarse. Cada visita era más evidente, más delgado, más cansado, el rostro hundido. Algo lo estaba consumiendo. No preguntábamos. Don Bastián no daba detalles de su vida y nosotros respetábamos eso. Hasta que un día me dijo que lo íbamos a enterrar en el jardín, que ya no le quedaba mucho tiempo. Me explicó que ese hombre era su amigo, un brujo poderoso, que trabajaba con limpias, invocaciones, magia blanca y negra, que no quería que toda esa energía se dispersara cuando perdiera la vida. Lo que me dijo después fue lo más extraño que había escuchado hasta ese momento. Dijo que lo enterraríamos cerca de la parota, que las raíces del árbol absorberían la energía de su amigo, que así podría seguir trabajando con ella después. Su voz era firme, no dudaba. Puede sonar absurdo. Con el tiempo había aprendido que detrás de lo extraño había una lógica propia. Las últimas 2 visitas de su amigo fueron intensas. Don Bastián pasaba todo el día encerrado con él en el cuarto de sanación. Nosotros no teníamos acceso a esa área cuando estaban trabajando. Solo me comentó que su amigo había sufrido un ataque fuerte, que alguien le estuvo haciendo brujería durante años, que esa otra persona era más poderosa. Intentó ayudarlo, pero el cuerpo del hombre ya estaba muy debilitado. No entró en detalles, no dijo quién era el enemigo, ni qué había ocurrido exactamente. Solo agregó algo que me dejó inquieto. Su amigo no había sido del todo bueno. Preparamos la caja. Usé una madera especial que él eligió. Después la cubrimos con un líquido rojizo, parecido a barniz. Era una preparación que hizo él mismo. Decía que era parte de la protección. Antes del final nos dio el fin de semana libre. Dijo que nos veríamos el lunes temprano, que me necesitaba a primera hora para enterrarlo. Lo único que sé es que su amigo perdió la vida dentro de la casa. No sé cómo, no sé a qué hora.
pero en el fondo siempre sospeché que ese fin de semana nos lo dio porque lo que ocurrió ahí dentro no debía tener testigos. Fue después de que enterramos al amigo de don Bastián cuando todo cambió. Esa mañana solo fui a ayudarle a sepultarlo. La caja ya estaba preparada. Él colocó varias cosas dentro antes de cerrarla. No vi qué eran, pero el peso era exagerado. Cuando la levantamos sentí que no era normal. Pesaba como si llevara más de un cuerpo, como si hubiera 2 o 3 dentro. La enterramos cerca de la parota, tal como él había planeado. Después de cubrirla con tierra me pidió que me fuera, que regresáramos al día siguiente. Esa noche dormimos bien, nada extraño, incluso me pareció raro que no sintiéramos nada pesado. Al día siguiente volvimos a trabajar. Don Bastián se veía agotado. Dijo que había pasado una noche larga, que estaba muy cansado. Nos pidió que nos encargáramos de la limpieza, que yo barriera el panteón trasero y cuidara unas plantas. Él se encerró en su cuarto casi todo el día. Pero algo era distinto. La casa se sentía diferente. No sabría explicarlo con claridad. Era como una presión en el ambiente. Mi esposa me dijo que sentía una incomodidad constante en el cuerpo, como si tuviera una pesadilla mientras estaba despierta. Yo también comencé a sentir cosas extrañas. Cuando me agachaba para cortar maleza o recoger basura me daban mareos. Terminé con dolor de estómago esa tarde. Nunca había pasado algo así después de un entierro. En los días siguientes noté algo más. El tronco de la parota tenía un aspecto raro. No cambió de color de un día para otro, pero comenzaron a aparecer hongos subiendo por el grosor del tronco. Se extendían lentamente como manchas que avanzan sin prisa. Mi esposa empezó a ver cosas dentro de la casa. Entró a una habitación y vio a alguien parado junto a la cama, en una esquina. Era una figura alargada, como una sombra. No tenía forma clara. Parecía de pie, pero al mismo tiempo torcida, como si el cuerpo no estuviera bien acomodado. Ella salió de inmediato. Cuando se lo dijo a don Bastián, él fue al cuarto e hizo una limpia rápida. Dijo que no era nada grave, que solo era energía moviéndose. Pero los lamentos comenzaron después. Mi esposa escuchaba llorar. Un llanto bajo, profundo, como si viniera de las paredes. Sonaba como el dolor de alguien que ha perdido a un ser querido. Un lamento masculino. Lo escuchaba cuando estaba sola. A veces parecía que el sonido se movía, como si la siguiera de una habitación a otra. Yo mismo lo escuché una tarde en el jardín. Venía de una esquina de la casa. No era un llanto natural, era como una imitación, como si algo intentara copiar el sonido humano sin lograrlo del todo. Era macabro, incómodo. Las plantas del jardín trasero comenzaron a secarse, una por una. Don Bastián me pidió que las retirara todas. Solo la parota seguía fuerte, más frondosa incluso, más imponente, pero los hongos continuaban subiendo por su tronco. La tierra donde enterramos a su amigo se veía distinta, más oscura, siempre húmeda, aunque no lloviera. Poco después la salud de don Bastián comenzó a deteriorarse. Nos confesó que no imaginó que la energía de su amigo le fuera a afectar de esa manera. Dijo que pensó que podría controlarla mejor, que estaba preparado. Había días en que apenas podía levantarse. Canceló citas durante 3 jornadas completas. Personas venían y nosotros teníamos que decirles que regresaran después. Entonces nos pidió un favor. Nos preguntó si podíamos quedarnos en la casa con él unos días, que necesitaba compañía. Pero fue claro en algo, no quería que lleváramos a nuestros hijos. Eso nos incomodó. Nuestra hija mayor cuidaba al pequeño durante el día cuando íbamos a trabajar. A veces los llevábamos con nosotros, pero nunca se quedaban en esa casa de noche, jamás. No estábamos seguros de que fuera buena idea. Al final le dije a mi esposa que yo me quedaría, que ella permaneciera con los niños por las noches. Habíamos pensado turnarnos, pero terminé quedándome las 4 noches completas. Lo hicimos porque le habíamos tomado cariño y porque sentíamos que era justo ayudarlo. Dormía en el cuarto contiguo al suyo.
Le dije que si necesitaba algo en la madrugada podía tocar mi puerta. Nos acostábamos alrededor de las 9. Mi esposa nos dejaba la cena lista, aunque él casi no probaba bocado. La primera noche comenzaron los ruidos. Escuché un golpe leve en mi puerta. Pensé que era la madera acomodándose. Después vinieron golpes más claros. Le llamé por su nombre. Pregunté si era él. No respondió. Me levanté. Cuando estaba por abrir, tocaron de nuevo, esta vez con fuerza. El sonido me hizo retroceder un paso. Abrí rápido. El pasillo estaba vacío. La puerta de su cuarto permanecía cerrada. Regresé a la cama, pero no podía dormir. Sentía que el techo descendía lentamente sobre mí. Varias veces cuando estaba por quedarme dormido, levantaba las manos al pecho porque tenía la sensación de que algo se me venía encima. Esa misma noche escuché ruidos en la parte trasera. Desde mi cuarto había una ventana que daba al panteón. El sonido era claro, como si alguien arrastrara algo pesado por la tierra. Imaginé un costal lleno de arena siendo jalado por el patio. Me levanté y me asomé por la ventana. El ruido estaba cerca, a pocos metros, pero a través del cristal no vi nada. Recordé entonces que bajo esa tierra había varias personas, cada una con su historia, cada una con una energía distinta. No quería pensar que salieran por las noches, prefería creer que eran manifestaciones. Me acosté de nuevo, intenté rezar, pero la sensación de que la casa se cerraba sobre mí me acompañó hasta el amanecer. La segunda noche fue parecida a la primera, aunque un poco menos intensa. Le conté a don Bastián lo que había escuchado y lo que sentía. Me miró en silencio y me dio un rosario. Me dijo que hiciera mis oraciones antes de acostarme y que dormiría tranquilo. También me recordó que si algo pasaba, podía tocar su puerta en la madrugada. Esa noche logré descansar un poco mejor, pero la casa no estaba en calma. Escuché pasos en el pasillo de afuera. No eran golpes, sino pasos lentos de un lado a otro frente a mi puerta. No me levanté. Me repetí que era él y que tal vez se había levantado por agua o porque no podía dormir, aunque tardó varios minutos caminando. La tercera noche fue distinta. Me desperté con una sed intensa y la garganta tan seca que me dolía al tragar saliva. Me levanté y caminé hacia la cocina sin encender la luz principal para no hacer ruido. Abrí el refrigerador y la luz interior iluminó parte del comedor mientras me agachaba para sacar la garrafa de agua fría que mi esposa había dejado dentro. Dejé la puerta abierta para alumbrarme mientras servía, y cuando giré para buscar un vaso, lo vi. Del otro lado del comedor, cerca de una silla, había una figura de pie. No sé cómo explicar el instante exacto en que mi cuerpo entendió que no era una persona normal. Sentí que el alma se me salía del pecho y me quedé pegado a la esquina. La figura era grande, mucho más alta que yo, y para mirarla tenía que levantar el rostro. El rostro era pálido y estaba lleno de arrugas gruesas, profundas e irregulares, que la luz del refrigerador hacía resaltar entre las sombras. Por un momento me recordó el rostro de un animal, como un chango, pero más pesado y deforme. Intenté hacerme a un lado y esa cosa giró el rostro hacia mí como si me siguiera con la mirada. En mi cabeza repetía el Padre Nuestro mientras cerraba los ojos unos segundos, pero al abrirlos seguía ahí. La cocina se sentía más pequeña y el aire más denso. Había un olor fuerte que no puedo describir bien, pero que hacía difícil respirar como si hubiera demasiado humo. Avancé pegado a la pared. Tenía que pasar casi frente a él para salir al pasillo. La mesa estaba a pocos pasos y no había mucho espacio. Pasé y sentí que estaba detrás de mí, así que corrí hacia el pasillo y grité el nombre de don Bastián con fuerza. Escuché su puerta abrirse y me preguntó qué pasaba. Le dije que había una cosa en la cocina y me ordenó que me metiera al cuarto porque él lo solucionaría. No volví a salir esa noche y me quedé sentado en la cama temblando. Jamás había visto algo así porque no era una sombra ni una silueta, era una criatura. Al día siguiente intentó explicarme lo ocurrido, pero le dije que no quería saber detalles porque tenía miedo y que para mí eso ya era demasiado oscuro. Me aseguró que no era algo suyo, sino energía residual de su amigo,
que intentaba manifestarse porque estaba fuerte al haber perdido la vida hace poco. Pero en mi interior algo cambió. Yo sabía que don Bastián era bueno con nosotros, pero también sabía que trabajaba con magia oscura cuando era necesario. Y si había enterrado a su amigo para absorber su energía a través de la parota, era evidente que quería usarla. La cuarta noche fue distinta, mucho más tranquila. Mi esposa nos llevó de cenar. Nos sentamos un rato a la mesa los tres. Esa noche no escuché golpes, no vi sombras, dormí mejor. Pero eso no significó que todo hubiera terminado. Las cosas extrañas en la casa siguieron pasando durante los meses siguientes. No con la misma intensidad de esas noches, pero el ambiente no volvió a ser ligero. Don Bastián esperó casi 2 años para volver a enterrar a alguien en la propiedad. Durante ese tiempo sus trabajos comenzaron a desequilibrarse. Yo lo veía estresado. Decía que los casos no estaban saliendo como él quería, que las ayudas que ofrecía no estaban funcionando con la misma fuerza de antes. Una noche mientras cenábamos en su casa, nos confesó algo con una serenidad que me inquietó. Dijo que el árbol estaba absorbiendo toda su energía, que las raíces de la parota lo estaban drenando, no solo a él, sino también lo bueno que intentaba hacer por las personas. Mi esposa le habló con respeto, le pidió perdón antes de opinar. Le dijo que no entendía. Si su amigo trabajaba con energía tan oscura, no tenía sentido haberlo enterrado en la casa, que parecía complicarse la vida sin necesidad. Él respondió que toda fuente de poder era bienvenida cuando se trataba de ayudar en casos complicados. Dijo que no siempre la magia blanca es suficiente, que hay situaciones donde se necesitan trabajos más pesados. Nos explicó que en ocasiones utilizaba magia oscura, no para hacer daño gratuito, sino para ayudar a otros a tomar venganza. Decía que no le gustaba envenenar corazones con rencor, pero también afirmaba que había personas que habían sufrido demasiado por brujería, por envidia, por egoísmo, y que él sentía que hacía algo justo al atormentar a quienes causaban ese daño. Reconocía que el karma existe, que todo se paga, pero decía que hay cosas tan bajas y tan crueles que no pueden quedarse sin respuesta. Nos aseguraba que todo volvería a la normalidad, que pronto la situación mejoraría, pero pasaron casi 2 años para que eso sucediera. Durante ese tiempo nos pidió que no lleváramos a los niños con frecuencia. Podían estar un momento, un rato breve, pero no era recomendable que permanecieran mucho en la propiedad. Decía que al ser pequeños eran más sensibles, que la energía podía manifestarse a través de sueños, de visiones, de presencias como las que nosotros ya habíamos vivido. Le hicimos caso, y la verdad es que durante esos 2 años mi esposa y yo seguimos viendo cosas. No tan intensas como aquella figura en la cocina, pero suficientes para no sentirnos del todo tranquilos. Yo ya no volví a quedarme a dormir en la casa. Don Bastián lo entendió, sabía que nos daba miedo, y creo que también sabía que no quería exponernos más de la cuenta. En una ocasión mi esposa estaba barriendo la parte trasera del patio, no exactamente donde estaban las tumbas, porque don Bastián siempre nos decía que no recomendaba cruzar ese límite, solo hasta donde terminaba el piso de concreto. Eran como las 2 de la tarde, había plena luz del día. Ella terminó de trapear, enjuagó el trapeador y lo dejó recargado en una esquina. Fue entonces cuando un movimiento le llamó la atención por el rabillo del ojo, cerca de la parota. Parecía una persona caminando. Volteó el rostro, vio a un hombre vestido de negro, pero no era un negro normal. Era como si llevara varias capas de ropa oscura encima. En la claridad del día esa oscuridad no brillaba. Se veía opaca, como el cartón viejo que se usaba antes para colocar teja en los techos. Era un negro seco, denso. Lo describió como un alacrán grande. El hombre llevaba sombrero, caminaba de espaldas acercándose al muro. Estaba a un costado de la parota. Mi esposa lo vio solo unos segundos, pero sintió que la presencia le oprimía el pecho. A la distancia calculó que podría medir cerca de 2 metros. Los vellos del brazo se le erizaron. Desvió el rostro, se persignó, entró a la casa.
A los pocos segundos se asomó por la ventana. No había nadie, como si se hubiera desvanecido. Días después me pasó algo a mí. Estaba acomodando leña en una esquina del patio delantero. Escuché claramente la voz de mi hija mayor. En ese tiempo tenía unos 10 años. Yo conocía su tono desde lejos. Levanté la cabeza y miré detrás de mí. No había nadie. Seguí acomodando los troncos. La volví a escuchar. Esta vez la vi parada cerca de los árboles. Estaba como a 8 metros. Se veía pálida. Sentí preocupación inmediata. Me acerqué. Conforme caminaba y le preguntaba qué pasaba, noté algo extraño en su rostro. No era una deformación exagerada, pero había algo fuera de lugar. Se parecía a mi hija, pero no era exactamente ella. Me dijo que su hermanito se había caído, que estaba muy herido. Sentí un golpe en el estómago. Le pregunté dónde, cómo, incluso la regañé por dejarlo solo. Ella me miraba con los ojos muy abiertos. Dijo que fuéramos rápido, que estaba desmayado. Noté algo más. Cuando hablaba su boca hacía un movimiento raro. Era como si la voz saliera, pero los labios no se movieran del todo acorde a las palabras. Hay momentos en los que el cuerpo sabe que algo no está bien, y yo no le creí. Le pedí que se calmara porque comenzó a llorar. Intenté tomarla de la mano para ir por el burro y llegar más rápido. Ella se negó. Comenzó a meterse entre los árboles. Me decía que su hermanito estaba muy mal, que la siguiera. Pero mi corazón me gritaba que no. Había algo tan incorrecto en esa escena que comencé a retroceder. Ella lloraba, me gritaba que la ayudara. Le respondí que iría por el burro. Se metió más entre los árboles, como esperando que yo la siguiera. Lo dudé, pero en lugar de seguirla regresé a la casa principal. Entré agitado. Mi esposa me preguntó qué pasaba. Intenté explicarle lo que había visto. Algo no cuadraba, así que le dije que iría a revisar a los niños. No quise interrumpir a don Bastián porque estaba en consulta. Fui a mi casa. Mis hijos estaban bien. Mi niña me miró confundida cuando le pregunté por qué había ido a buscarme. Me dijo que no había salido, que no tenía permiso para ir a la casa de don Bastián. Cuando le conté todo a mi patrón, me dijo que no hiciéramos caso a esas manifestaciones, que era la energía intentando asustarnos, que buscaba meternos miedo en la cabeza. Pero esa vez no sentí solo miedo, sentí que algo estaba aprendiendo nuestras voces, nuestras formas. Sé que muchos se preguntarán por qué seguimos con don Bastián después de todo lo que vivimos. Yo mismo me lo he preguntado muchas veces. Pero la verdad es que todo lo demás era positivo. El lugar fuera de esos momentos se sentía tranquilo. Mi esposa y yo estábamos cómodos. Nuestros hijos estaban sanos. No nos faltaba comida, no nos faltaba trabajo. Había cosas que podíamos dejar de lado si al final solo estábamos ofreciendo nuestros servicios. Además, él siempre nos decía que nos cuidaría, que nos protegería de cualquier cosa que se manifestara. Y hasta cierto punto le creíamos. Nunca nos trató mal, nunca nos faltó al respeto, siempre hablaba claro. Las cosas comenzaron a complicarse cuando nuestra hija mayor empezó a crecer. Ella no creía en don Bastián. Decía que lo que hacíamos no estaba bien, que trabajar tan cerca de algo tan pesado podía traer consecuencias. Tuvimos muchas discusiones con ella. Nos decía que tarde o temprano veríamos algo que ni siquiera mi patrón podría controlar, que la energía que estaba moviendo podía salirse de las manos. Incluso llegó a decirnos que nos estaba manipulando, que nos hacía depender de él, que nos mantenía cerca porque le convenía. Sus palabras comenzaron a quedarse en mi cabeza, y fue entonces cuando todo dio un giro que jamás imaginé. Mi nombre es Esmeralda. Lo que acaban de escuchar es el testimonio de mi padre. Él les habló desde la mirada que tenía en ese tiempo, desde la confianza que sentía, desde lo bueno que creía que era don Bastián. Pero yo veía cosas que no me cuadraban. Había detalles que simplemente no tenían sentido. A veces sentía que mis padres vivían en una realidad distinta a la mía, como si alguien hubiera movido el piso bajo sus pies y ellos no lo notaran. Yo empecé a sospechar que el brujo no los protegía como decía,
Yo pensaba que los tenía manipulados, que los hacía creer que los cuidaba, cuando en realidad solo los estaba envolviendo poco a poco. Saludos, mi querida comunidad. Lo que acaban de escuchar es la primera parte de esta historia, narrado desde la perspectiva del padre de la protagonista, para que sea mucho más claro, y sobre todo porque así podemos entender los dos puntos de esta historia. Estén al pendiente porque pronto vendrá la segunda parte. Dejaré el video al final de este relato cuando esté listo. También podrán encontrarlo en los comentarios. Quiero agradecerles de verdad por formar parte de esta comunidad. Sobre todo, gracias por la confianza al enviarnos sus experiencias. Cada historia mantiene vivo este espacio. Cuídense mucho. Recuerden que tenemos una cita en la próxima experiencia paranormal. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.